Konnichiwa, watashi wa Valentina desu. Youkoso, watashi no channel e. En el vídeo de hoy mi amiga Junko me va a maquillar como ella. Y como veis es japonesa, así que vamos a ver cómo me queda a mí. El primer paso ha sido alisarme el pelo para parecerme más japonesa, porque todas alisan el pelo. Sí. Empezamos con esta Uyu crema, que es Uyu significa leche en coreano, y es una crema coreana para ponerte la piel más blanca. Vale, el siguiente es este corrector de Kiko en el color Light. La Foundation de Dior, la Forever Foundation de Dior, en el tono 1CR. Vale, seguimos con las cejas. Y vamos a utilizar este de Kate, que es japonés. Es así. El siguiente producto es este, que es de Sephora y es glitter. Y lo vamos a utilizar para el párpado móvil.
con la paleta esta de Huda Beauty, Topaz Obsessions. Primero vamos a utilizar este de aquí abajo y luego este marrón oscuro. Sí. Vale, me acabo de poner la máscara de pestañas, pero vamos a intentar arreglar un poco aquí porque como estoy tan morena, el blanco no coge mucho. De Corea. Concealer Tasem. Espera. Es el Tears Shadow and Liner. Tears Shadow and Liner. One Day Tattoo. Oh, ¿se queda un día? Sí. Vale, y esto es para aquí, ¿no? Para debajo justo del ojo. Sí. Que las japonesas lo llevan mucho. Sí. Vale, uno es para hacer la raya como por encima y el otro como para hacer la raya por debajo. Sí. Va como justo por debajo del ojo. No sé si lo podéis ver. Es que se está yendo la luz. Y Vale, pues si no lo habéis visto, lo he hecho justo por aquí arriba. Ahí. Usamos el mismo de antes de Sephora también para reforzar la zona... Espera, ahí. También para reforzar la zona de abajo. sí. Bien. Ahí sí creo que lo veis. Ahí abajo. Y las ojeras son mías, no son parte del maquillaje. K-Palette, que era igual que el otro. Real Lasting Eyeliner, 24 hours. Y también un día tattoo, o sea que se supone que dura un día.
どいたしまして。Este, para los mofletes, el colorete. Este es un protector labial y después vamos a utilizar este de Dior, que es el número 863. Bueno, este es el resultado final. Espero que os haya gustado y que os suscribáis, aunque sea por mi intento fallido de hablar en japonés. Y nada, así que ven para acá. ¡Sayonara! ¡Sayonara! Y hasta el próximo vídeo.